El salón de baile olía a ámbar y desesperación. Era una mezcla embriagadora de perfume caro que intentaba ocultar el agudo toque de ansiedad. Esa ansiedad se aferraba a cada lobo sin pareja en la sala. Los candelabros de cristal proyectaban una luz fragmentada sobre los pulidos suelos de mármol. Creaban sombras que parecían palpitar con la misma energía nerviosa que recorría mis venas. Yo estaba de pie contra la pared del fondo. Mi cabello rubio pálido estaba recogido en una simple trenza. Se sentía cada vez más inadecuada mientras veía a las lobas desfilar. Llevaban elaborados peinados adornados con joyas que atrapaban la luz como pequeñas estrellas. La reunión anual no era solo un evento social, era un mercado, un ritual, donde los lobos sin pareja de las manadas de los territorios del norte venían a encontrar a su otra mitad, o al menos a hacer conexiones ventajosas. Mi padre había insistido en que asistiera. Sus manos curtidas me agarraron los hombros esa mañana, con una desesperación que me dolió en el pecho. «Tienes 23 años, Celia», había dicho, con la voz áspera por la preocupación. «La manada necesita esto. Nosotros necesitamos esto». Lo que quería decir era que nuestra pequeña manada, escondida en los rincones olvidados del territorio de Pinewood, necesitaba alianzas, necesitaba relevancia, necesitaba que yo fuera algo que nunca había logrado ser, notable. Apreté mi espalda con más fuerza contra la pared fría. Observaba cómo Dominic Ashford, el mismísimo Rey Alpha, se movía entre la multitud como una tormenta con forma humana. Era todo lo que las historias decían y más. Era tan alto que la mayoría de los lobos tenían que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Tenía el pelo oscuro y perpetuamente despeinado, como si acabara de pasarse las manos por él con frustración. Pero era su presencia lo que realmente me inquietaba. El poder irradiaba de él en oleadas que hacían que mi loba gimiera y se encogiera en mi mente. Estaba atrapada entre el instinto de someterme y un impulso inexplicable de acercarme. Estaba entrevistando a las lobas. Eso es lo que mi amiga Sarah me había susurrado hacía una hora. Sus ojos estaban muy abiertos con un deleite escandaloso. El Rey Alpha, de 28 años y aún sin pareja, estaba hablando con posibles candidatas. La revelación había sumido a toda la reunión en un caos apenas disimulado. Celia Thorne, me sobresalté al oír mi nombre. Mi cabeza se giró bruscamente hacia el consejero Brennan. Era un hombre de rostro severo, con hilos de plata en su cabello oscuro. Estaba con un pequeño grupo de oficiales de la manada, y todos me miraban con expresiones que iban de la piedad al cálculo. «El Rey Alpha ha solicitado que te unas a la fila de recepción», dijo Brennan. Su tono dejaba claro que no era realmente una solicitud. Mi corazón se detuvo. Creo que ha habido un error. No hay ningún error. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Vamos. El camino a través de ese salón de baile se sintió interminable. Los ojos seguían mi movimiento, y oí que los susurros comenzaban de inmediato. ¿Quién era yo? ¿De qué manada? Seguramente no esa Celia Thorne de Pinewood, aquella cuya madre había muerto al traerla al mundo, dejando a su padre criar a una hija que se sentía más cómoda con los libros que con la política de la manada. La fila de recepción estaba compuesta por 7 lobas. Cada una era impresionante a su manera. Estaban de pie con una gracia ensayada, los hombros hacia atrás, la barbilla levantada lo justo para mostrar confianza sin arrogancia. Ocupé mi lugar al final, tratando de imitar su postura. Me sentía como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre. Dominic recorrió la fila metódicamente. No podía oír lo que le preguntaba a cada mujer, pero observaba sus respuestas. Las risas coquetas, las sonrisas recatadas, la humildad ensayada que de alguna manera lograba mostrar sus mejores atributos. No pasaba más de 2 minutos con cada una antes de seguir adelante. Su expresión se oscurecía progresivamente. Entonces estuvo frente a mí. De cerca, Dominic Ashford era devastador de una manera que no tenía nada que ver con el atractivo convencional, y todo que ver con el peligro apenas contenido que parecía hervir justo debajo de su piel. Sus ojos eran de un peculiar tono ámbar que parecía brillar a la luz del candelabro, y cuando se fijaron en los míos, sentí el impacto como un toque físico. «Nombre», dijo, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Celia Thorne, Su Majestad». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Un pequeño milagro.
Manada de Pinewood. No era una pregunta. Territorio pequeño, frontera este. Tu padre es Gregory Thorne. Sí, Su Majestad. Algo parpadeó en su rostro. Interés, tal vez, o irritación. Desapareció demasiado rápido para interpretarlo. Eres muy joven. 23. Hice una pausa, y luego añadí con un toque de desafío que no pude reprimir del todo. La misma edad que tenía su madre cuando se convirtió en reina. El silencio que cayó fue absoluto. Sentí que todos los ojos cercanos se clavaban en nosotros. Sentí la inhalación colectiva mientras la multitud esperaba a ver si acababa de cometer un suicidio social. Incluso mi loba se quedó completamente quieta, a partes iguales horrorizada y extrañamente orgullosa de mi audacia. Los ojos de Dominic se entrecerraron, pero en lugar de la ira que esperaba, la comisura de su boca se crispó. «Has estudiado tu historia real, ¿eh?» «Estudié toda la historia, Su Majestad. Me pareció importante entender de dónde venimos si queremos saber a dónde vamos». Una filósofa. Inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad que hizo que mi piel se sintiera demasiado tirante. «Dime, señorita Thorne, ¿tienes novio?» La pregunta fue tan inesperada, tan absolutamente casual en comparación con el tono formal de nuestra conversación, que casi me reí. A nuestro alrededor, podía oír los susurros surgir como el viento entre las hojas secas. Esto era territorio nuevo. No le había preguntado a ninguna de las otras algo tan personal. «Aún no, Su Majestad». Lo dije como una simple declaración de hechos. Era joven, centrada en ayudar a mi padre a gestionar nuestra manada en apuros. Y francamente, la mayoría de los machos de Pinewood me trataban como la hija peculiar de Gregory, que leía demasiado y sonreía muy poco. Pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de cómo podían interpretarse. Aún no. Como si estuviera esperando a alguien, como si tuviera pretendientes esperando entre bastidores. El cambio en Dominic fue instantáneo y aterrador. Todo su cuerpo se puso rígido. Los músculos se tensaron bajo el traje negro formal, que probablemente costaba más que la casa de mi padre. El ámbar de sus ojos pareció oscurecerse, arremolinándose con algo primitivo y posesivo que me cortó la respiración. El aire a nuestro alrededor se espesó, cargado de una energía que me erizó cada vello del cuerpo. «Aún no», repitió. Su voz bajó a un registro que pasó por alto mi cerebro por completo. Fue directamente a una parte instintiva y antigua de mí que reconocía a un depredador cuando lo oía. «Significa que estás considerando a alguien». No era una pregunta, era una acusación. No, eso no es. Tropecé con las palabras, de repente muy consciente de lo cerca que se había movido. En realidad no había dado un paso hacia mí, pero su presencia se había expandido de alguna manera. Me envolvía de una forma que hacía que el salón de baile, la multitud, todo lo demás, se desvaneciera. Simplemente quise decir que no estoy involucrada con nadie actualmente. Pero esperas estarlo. Supongo que eventualmente. ¿No es de eso de lo que se trata toda esta reunión? Respuesta equivocada. Absolutamente. Catastróficamente equivocada. La mandíbula de Dominic se apretó, un músculo latiendo bajo su piel. A nuestro alrededor, la multitud había pasado de curiosa a hipnotizada. Observaban este intercambio como espectadores en un evento deportivo. Pude ver al consejero Brennan cada vez más preocupado, como si estuviera debatiendo si intervenir. «¿Quién es él?», preguntó Dominic. Y esta vez no había duda del mandato en su voz. Este no era el encantador Rey Alfa manteniendo una conversación educada. Este era un depredador exigiendo respuestas. «No hay nadie. No me mientas». Se inclinó, lo suficientemente cerca como para oler a cedro y tormentas de invierno. Lo suficientemente cerca como para que su aliento agitara los mechones sueltos de cabello que se habían escapado de mi trenza. «Tu corazón está acelerado. Estás nerviosa. Eso sugiere culpabilidad. Estoy nerviosa porque me estás aterrorizando», respondí bruscamente. Una parte temeraria de mí se liberó del miedo. Y no estoy mintiendo. No hay novio, ni pretendientes, ni ningún macho secreto esperando entre bastidores. Soy la chica extraña de una manada en decadencia que pasa más tiempo en los archivos que en las funciones de la manada. Créame, Su Majestad. No es que esté precisamente ahuyentando pretendientes. La confesión salió con más amargura de la que pretendía.
exponiendo verdades que normalmente mantenía cuidadosamente guardadas. Vi algo cambiar en la expresión de Dominic. Sorpresa, quizás, o algo que parecía casi reconocimiento. Se enderezó lentamente, y el peso opresivo de su ira disminuyó un poco. Pero sus ojos nunca dejaron los míos, y había algo ardiendo en sus profundidades que no pude nombrar. Algo hambriento, herido y peligroso, todo a la vez. «Te sentarás en mi mesa para la cena», dijo abruptamente, directamente a mi derecha. Lo dijo antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que eso significaba. Se dio la vuelta y se alejó, dejando una estela de silencio atónito y susurros frenéticos a su paso. Sara apareció a mi lado en segundos, sus dedos clavándose en mi brazo, con una emoción apenas contenida. «Celia, ¿tienes idea de lo que acaba de pasar? Te ha reclamado delante de todos. El asiento a su derecha, esa es la posición de honor, reservada para... Sé para qué está reservado». Interrumpí, mi voz débil. Mis piernas se sintieron de repente inestables, y me agarré al brazo de Sara a cambio, necesitando el ancla. Esto es un error. Ha cometido algún tipo de error, pero incluso mientras lo decía, todavía podía sentir el peso de su mirada. Todavía podía oler a cedro y tormentas. Todavía podía oír ese gruñido posesivo subyacente en sus palabras. Y me di cuenta con una claridad casi aterradora de que lo que acababa de pasar, lo que de alguna manera había provocado en el Rey Alfa con mi respuesta irreflexiva, había puesto en marcha algo irrevocable. La verdadera pregunta era si sobreviviría a lo que vendría después. La cena fue una pesadilla, vestida de porcelana fina y maniobras políticas. Me senté rígidamente en la silla a la derecha de Dominic. Era muy consciente de cada ojo en el comedor fijo en mí, con diversos grados de curiosidad, envidia y cálculo. La larga mesa se extendía ante nosotros, cargada de platos que apenas reconocía. Carnes asadas que brillaban con hierbas que no podía nombrar. Verduras dispuestas en espirales artísticas. Vinos que probablemente costaban más que el ingreso mensual de mi padre. Mi estómago se revolvía con demasiada violencia como para considerar comer algo de eso. Dominic había estado en silencio desde que nos sentamos. Su atención aparentemente se centraba en las conversaciones que ocurrían a su alrededor, pero podía sentir su conciencia de mí como calor contra mi piel. Cada vez que me movía en mi silla, cada vez que alcanzaba mi vaso de agua con dedos temblorosos, sentía que su atención se agudizaba. Sentía esos ojos ámbar seguir mis movimientos, incluso cuando su cabeza no se giraba. «No estás comiendo», dijo de repente, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírla bajo el estruendo de la conversación. «No tengo hambre, Su Majestad». Dominic cortó un trozo de carne con movimientos precisos, sin mirarme directamente. «Cuando hablemos en privado, me llamarás Dominic». La presunción de que volveríamos a hablar en privado envió un aleteo a mi pecho que ignoré firmemente. Eso sería inapropiado. También lo serían la mitad de los pensamientos que he tenido desde que dijiste, «aún no». Lo dijiste en ese tono que sugería que estabas ocultando algo. Ahora sí se giró para mirarme, y la intensidad de su mirada me hizo olvidar cómo respirar. «Así que creo que ya hemos pasado la etapa de preocuparnos por la propiedad, ¿no crees?» El calor inundó mi rostro. No estaba ocultando nada. «Te lo dije. Me dijiste lo que pensabas que quería oír». Se acercó más, y volví a percibir ese olor, cedro y tormentas de invierno y algo salvaje que llamaba a una parte de mí que nunca había reconocido del todo. «Pero tu olor cambió cuando lo dijiste. Se volvió más agudo, más complejo. No sé a qué te refieres». «Estabas avergonzada», continuó como si yo no hubiera hablado. «No culpable, no engañosa, avergonzada porque estabas admitiendo estar sola». La precisión de su observación me dejó sin palabras. A nuestro alrededor, la cena continuaba. Líderes de manada discutiendo disputas territoriales. Lobos riendo de chistes que no podía oír. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana creaba un ritmo que debería haber sido relajante, pero solo amplificaba mi ansiedad. «¿Por qué importa?», finalmente pregunté, forzándome a mirarlo a los ojos, aunque cada instinto me gritaba que apartara la vista. «Que me sometiera, que me hiciera más pequeña. ¿Por qué te importa si tengo novio o pretendientes o cualquier otra cosa?
Algo parpadeó en su rostro. Una emoción demasiado rápida para captarla, pero lo suficientemente intensa como para cambiar el aire entre nosotros. No lo sé, admitió. Y la cruda honestidad en esas 3 palabras me sorprendió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Pero me importa, y me está haciendo comportarme como un bastardo territorial por una mujer que conocí hace menos de 2 horas, antes de que pudiera formular una respuesta a esa confesión trascendental. El consejero Brennan se levantó de su asiento más abajo en la mesa, golpeando su copa para llamar la atención. Las conversaciones se apagaron gradualmente. Todos los ojos se volvieron hacia el rostro severo del consejero. «Su Majestad», comenzó Brennan, su tono formal y ensayado. «Si me permite, creo que hay varios asuntos de la manada que requieren su atención antes de que concluya la noche. La manada Morrison ha solicitado una audiencia sobre la disputa fronteriza con Mañana». Dominic lo interrumpió. Su voz se escuchó sin esfuerzo en la sala, repentinamente silenciosa. «Lo que sea, puede esperar hasta mañana». La mandíbula de Brennan se tensó. «Su Majestad, con todo respeto, estos asuntos han estado pendientes durante semanas. Los otros alfas se están...» «Dije mañana, Brennan». Había acero en la voz de Dominic ahora. El tipo de autoridad absoluta que dejaba claro que esto no era una discusión. «Esta noche, estoy ocupado en otras cosas». La mirada del consejero se dirigió a mí, y vi un cálculo en sus ojos que me dio escalofríos. «Por supuesto, Su Majestad. Como desee». Las conversaciones se reanudaron lentamente, pero la atmósfera había cambiado. Podía sentir la especulación, las preguntas, las suposiciones que se hacían sobre en qué estaba ocupado exactamente el Rey Alfa. Mi rostro ardía de humillación, y algo más, algo que se sentía peligrosamente como anticipación. «No tenías que hacer eso», le susurré a Dominic, una vez que la atención se había alejado misericordiosamente de nosotros. «Ahora todos piensan que piensen». Finalmente comenzó a comer, los movimientos casuales de una manera que se sentía deliberadamente calculada para parecer imperturbable. «Pensarán lo que quieran, independientemente de lo que hagamos o no hagamos. Más vale darles algo interesante sobre lo que especular. Es fácil para ti decirlo. Eres el Rey Alfa. Yo no soy nadie de ninguna parte, y mañana volveré a hacer exactamente eso, mientras tú, volveremos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que no podía empezar a procesar. «¿Perdón?» Dominic dejó su tenedor, girándose para mirarme de frente. A la luz de las velas, sus rasgos parecían tallados en piedra, hermosos de una manera dura e implacable que lo hacía parecer más un guerrero de leyendas antiguas que un rey moderno. «Me oíste, Celia. No vas a volver a Pinewood, no mañana, no por un tiempo». El pánico se encendió en mi pecho. «No puedes simplemente...». «Eso no es... Tengo responsabilidades. Se informará a tu padre de que te quedas como invitada de la corte real». Su tono no admitía discusión. «Considéralo un honor, una oportunidad para que tu manada fortalezca sus lazos con la corona. Considéralo una prisión», respondí bruscamente, la ira superando el miedo. «No puedes secuestrarme solo porque dije algo que desencadenó lo que sea esto. Celos». La palabra salió plana, como un hecho. «La palabra que buscas es celos, y tienes razón. Es irracional, posesivo y completamente inapropiado dado que somos extraños. Pero ahí está». La honestidad fue como una bofetada. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de que estaba bromeando o poniéndome a prueba. Pero su expresión permaneció seria, casi sombría, como si estuviera tan confundido y frustrado por su propio comportamiento como yo. «¿Por qué?», susurré. «Si lo supiera, no estaría aquí sentado dictando decretos de los que probablemente me arrepentiré mañana». Alcanzó su copa de vino, tomó un largo trago. «Pero algo en ti, la forma en que estabas allí contra esa pared tratando de desaparecer. La forma en que me miraste como si vieras algo que otras personas no ven. El desafío cuando mencionaste a mi madre se me metió bajo la piel. Y luego ese, aún no, y simplemente estallé». La vulnerabilidad en su admisión hizo algo peligroso a mi determinación. Esto no era la actuación de un rey jugando a juegos políticos. Este era un hombre genuinamente perturbado por sus propias reacciones, tratando de dar sentido a algo que desafiaba la lógica. «No puedo quedarme», dije. Pero mi voz había perdido su certeza,
Mi padre me necesita. La manada se las arreglará por unas semanas. La mano de Dominic se movió, descansando sobre la mesa entre nosotros. No me tocaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel. No te estoy pidiendo que los abandones. Te estoy pidiendo que me des tiempo para averiguar qué demonios es esto, antes de que desaparezcas de nuevo en una manada al borde de la nada, y yo pase el resto de mi vida preguntándome. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, crudas y honestas, de una manera que se sentía casi dolorosa. A nuestro alrededor, la cena continuaba. Líderes de manada haciendo alianzas, lobas posicionándose para obtener ventajas. La interminable danza política que aparentemente era la realidad de la vida a este nivel. Pero en nuestra pequeña burbuja, parecía que el resto del mundo se había desvanecido. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces te niegas, y te dejo ir, y paso los próximos años siendo un bastardo aún más grande de lo habitual, porque estaré atormentado por lo que podría haber sido. Finalmente apartó la vista, con la mandíbula apretada. No te forzaré, Celia. A pesar de lo que puedas pensar, no tengo la costumbre de secuestrar a mujeres que me intrigan. Pero te estoy pidiendo, genuinamente pidiendo, una oportunidad para entender esto antes de que se vaya. Debería haber dicho que no. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que me negara. Que corriera de vuelta a la seguridad de Pinewood y olvidara que esta noche había ocurrido. El Rey Alpha era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con el poder físico. Y todo que ver con la forma en que parecía ver a través de cada defensa que yo había construido cuidadosamente. Pero había algo en su voz, una soledad que reflejaba la mía, una confusión que sugería que él estaba tan perdido en esta extraña atracción entre nosotros como yo. Y debajo de mi miedo, debajo de mis objeciones lógicas, algo salvaje y temerario susurró que tal vez, solo tal vez, esta era el tipo de oportunidad que se presenta una vez en la vida. 2 semanas, me oí decir, y vi cómo sus hombros liberaban una tensión que no me había dado cuenta de que estaba cargando. Me quedaré 2 semanas, pero si al final de ese tiempo esto, lo que sea esto, no tiene más sentido, me voy a casa. Sin discusiones, sin decretos, sin presión real. La sonrisa de Dominic fue pequeña pero genuina, transformando sus duros rasgos en algo casi juvenil. Trato hecho. 2 semanas para que ambos descubramos por qué una simple pregunta sobre novios me hizo querer destrozar a cada macho que pudiera haberte mirado 2 veces. La posesividad en sus palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, envió un escalofrío por mi espalda que me negué rotundamente a examinar demasiado de cerca. El resto de la cena pasó en una neblina de miradas robadas y conversaciones cuidadosas. Dominic me presentó a varios líderes de manada. Su mano ocasionalmente rozaba la parte baja de mi espalda en gestos que parecían casuales, pero se sentían todo lo contrario. Cada toque dejaba rastros de calor que perduraban mucho después de que su mano se moviera. Y me encontré hiperconsciente de cada movimiento de su cuerpo, cada respiración, cada vez que esos ojos ámbar encontraban los míos a través de la mesa. Para cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a dirigirse hacia el salón de baile, mis nervios estaban tan tensos que pensé que podría romperme. Sarah me miró desde el otro lado de la sala. Su expresión se debatía entre la emoción por mí y la preocupación por la intensidad de lo que fuera que se estaba desarrollando. «Camina conmigo», dijo Dominic en voz baja, mientras la multitud se dispersaba. «Te mostraré tus aposentos». No era una solicitud, pero tampoco era exactamente una orden. Asentí, permitiéndole que me guiara por pasillos que se volvían progresivamente más silenciosos a medida que dejábamos atrás los espacios principales de la reunión. El palacio era enorme, todo piedra y tapices e historia que presionaba desde cada pared. Intenté memorizar los giros, los puntos de referencia, cualquier cosa que pudiera ayudarme a navegar este lugar que aparentemente había aceptado llamar hogar durante las próximas 2 semanas. Subimos una amplia escalera, y me di cuenta de que estábamos completamente solos. Sin guardias, sin sirvientes, sin testigos de lo que pudiera suceder en las sombras de este antiguo lugar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, atrapado entre la euforia y el terror. Esta ala está reservada para invitados de alto rango y la familia real.
explicó Dominic mientras caminábamos por otro pasillo. Este estaba bordeado de puertas talladas en madera oscura. Aquí tendrás privacidad, seguridad. ¿Seguridad de qué? Dejó de caminar, girándose para mirarme con una expresión que hizo que algo en mi pecho se contrajera. De los lobos que te verán como una amenaza. De aquellos que intentarán usar tu repentina elevación para su ventaja. De la política de la corte, que puede devorar a alguien desprevenido en cuestión de días. Hizo una pausa, y luego añadió suavemente, y de mí cuando lo necesites. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada de significado. ¿Y si no quiero seguridad de ti? Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, audaces, temerarias y completamente honestas. Los ojos de Dominic se oscurecieron, y por un momento pensé que podría cerrar la distancia entre nosotros. En cambio, dio un paso deliberado hacia atrás, poniendo un espacio entre nosotros que se sintió como una herida física. Entonces, eres más peligrosa de lo que pensaba, dijo, su voz áspera. Y estoy en muchos más problemas de los que me di cuenta. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola en el pasillo, con el corazón acelerado, y con la certeza de que acababa de aceptar algo que lo cambiaría todo. Los primeros 3 días pasaron en una extraña neblina de rutina y caos. Las mañanas comenzaban con Elena, una loba de mediana edad asignada como mi asistente. Llegaba con el desayuno y ropa mucho más elegante que cualquier cosa que hubiera tenido en Pinewood. Hablaba poco, pero su eficiencia era reconfortante. Una presencia constante en un mundo que se sentía cada vez más inestable. Comía mientras veía el sol salir sobre los terrenos del palacio, tratando de reconciliar a la chica que había sido con quienquiera que me estuviera convirtiendo. Dominic estaba en todas partes y en ninguna. Lo veía de reojo en los pasillos, rodeado de consejeros y líderes de manada. Su expresión era de hielo mientras manejaba las interminables demandas del gobierno. A veces nuestras miradas se cruzaban en los patios o a través de las puertas, y la intensidad de su mirada me cortaba la respiración, pero nunca se acercaba, nunca me buscaba. Como si ese momento fuera de mi puerta, esa confesión sobre peligro y problemas lo hubiera asustado hasta hacerlo retroceder. Me estaba volviendo lentamente loca. En la 4ª mañana, me desperté con voces fuera de mi puerta. No era el suave golpe de Elena, sino tonos masculinos ásperos que llevaban el inconfundible filo de una discusión. Absolutamente inaceptable. El rey Alfa no puede simplemente instalar a una don nadie en el ala real sin... Cuida tu lengua, consejero. Esa era una voz que había llegado a reconocer. Jackson, uno de los guardias personales de Dominic. Firme, imperturbable y ferozmente leal. Ella está aquí por decreto del rey. Eso la convierte en alguien muy importante. Es una distracción, replicó Brennan. Se ha perdido 3 reuniones del consejo, ha pospuesto audiencias con alfas visitantes, y ayer casi le arranca la cabeza a Morrison por hacer una simple pregunta sobre las líneas territoriales. Todo porque está obsesionado con una chica de una manada tan pequeña que apenas aparece en nuestros mapas. Las palabras golpearon como golpes físicos. Me acerqué más a la puerta. Mi loba se agitó inquieta por el desprecio en la voz de Brennan. Quizás eso dice más sobre lo que él ve en ella que sobre lo que ella es, respondió Jackson con frialdad. Ahora, si me disculpa, tengo mis deberes. Tu deber es con la corona, no con permitir el último capricho de nuestro rey. La voz de Brennan bajó, adoptó un tono más oscuro. Se irá en 1 semana y media. Todas lo hacen, y cuando se vaya, él tendrá que lidiar con las consecuencias de responsabilidades descuidadas y relaciones dañadas con manadas que se sintieron insultadas por ser ignoradas a favor de pasar tiempo con una don nadie. La manija de la puerta giró antes de que pudiera retroceder. Me encontré cara a cara con la expresión severa de Brennan, la mirada preocupada de Jackson justo detrás de él. Ambos hombres se congelaron. Claramente no esperaban encontrarme despierta y al alcance del oído. «Señorita Thorne», dijo Brennan, recuperándose rápidamente. Su sonrisa era ensayada, vacía. «Confío en que encuentre su alojamiento satisfactorio. Perfectamente satisfactorio, gracias». Mantuve mi voz nivelada, negándome a dejar que viera cómo sus palabras me habían herido. Aunque tengo curiosidad, si tiene preocupaciones sobre mi presencia,
¿No sería más apropiado llevarlas directamente al rey, en lugar de discutirlas en los pasillos? Algo brilló en los ojos de Brennan. Sorpresa, tal vez, o respeto. Ciertamente, mis disculpas si la molestamos. Si me disculpa. Pasó de largo, dejándome sola con Jackson, que parecía dividido entre la diversión y la preocupación. No se equivoca, ¿verdad? Pregunté en voz baja, sobre que soy una distracción. Jackson me estudió por un largo momento. Luego sonrió levemente. El rey no ha sido el mismo desde la reunión, pero no lo llamaría necesariamente algo malo. Ha estado diferente, más presente, de alguna manera, incluso cuando está ocupado, como si tuviera algo por lo que valiera la pena volver. Hizo una pausa, y luego añadió, pregunta por ti, todos los días, ¿qué estás haciendo? Si estás cómoda, si pareces infeliz. La revelación envió un calor que inundó mi pecho. No me ha hablado en días, porque está aterrorizado. La honestidad de Jackson fue sorprendente. He servido a Dominic durante 6 años, y nunca lo he visto tener miedo de nada. Pero lo que sea que le hace sentir, eso lo asusta muchísimo. Antes de que pudiera responder, unos pasos resonaron en el pasillo. Ambos nos giramos para ver al propio Dominic acercándose, y mi corazón inmediatamente se aceleró. Llevaba ropa más sencilla hoy, pantalones oscuros y una camisa ajustada que de alguna manera lo hacían parecer más peligroso que el atuendo formal. Y su cabello estaba despeinado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. «Jackson, danos un momento», dijo Dominic, sus ojos nunca apartándose de los míos. El guardia asintió y desapareció con discreción practicada, dejándonos solos en el pasillo inundado de luz matutina. «Oí a Brennan», dijo Dominic sin preámbulos. «Iba a buscarte cuando sentí su olor cerca de tu puerta». Apretó la mandíbula. Lo que dijo fue exacto. Me crucé de brazos, de repente, muy consciente de que todavía estaba en pijama, mi cabello pálido suelto y sin peinar. Me has estado evitando, descuidando tus responsabilidades y aparentemente causando daño político por lo que sea esto. ¿Eso es lo que piensas? Se acercó más, y me obligué a mantenerme firme, aunque cada instinto me gritaba que corriera o cerrara la distancia entre nosotros. ¿Que estoy descuidando responsabilidades? ¿No es así? Estoy reestructurando prioridades. Se detuvo justo fuera de lo que se consideraría una distancia apropiada, lo suficientemente cerca como para ver el agotamiento sombreando sus ojos. Y sí, eso incluye tomarme tiempo para averiguar por qué una mujer que apenas conozco ha logrado trastocar todo lo que creía entender sobre mí mismo. Quizás ese es el problema. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Estás tan ocupado tratando de resolverlo que en realidad no estás haciendo nada. Acordamos 2 semanas para ver si esto tenía sentido, pero no podemos hacerlo si te escondes en reuniones del consejo y yo estoy encerrada en mi habitación como un sucio secreto. Su expresión se oscureció. No eres un sucio secreto. Entonces, ¿qué soy? Desafié. ¿Qué estamos haciendo, Dominic? Porque ahora mismo parece que ambos estamos esperando que una respuesta aparezca mágicamente mientras el resto de tu mundo se desmorona a nuestro alrededor. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con cosas no dichas. Luego, abruptamente, Dominic extendió la mano y tomó la mía. El contacto envió una descarga eléctrica por mi brazo y jadeé por la intensidad. «Ven conmigo», dijo. «¿A dónde?» «A algún lugar donde podamos hablar de verdad sin consejeros, política y expectativas». Su agarre se hizo más fuerte y había algo casi desesperado en sus ojos. «Por favor». Debería haber exigido más información, haber insistido en cambiarme de ropa, arreglar mi apariencia, mantener alguna apariencia de decoro. En cambio, me encontré asintiendo y dejándolo tirar de mí por el pasillo. Nos movimos por el palacio como ladrones, tomando pasajes de servicio y escaleras traseras que Dominic navegaba con la facilidad de una larga familiaridad. Me di cuenta de que probablemente había usado estas rutas de niño, escapando de tutores o buscando aventuras en una vida que exigía perfección. Salimos a un jardín que no sabía que existía. Un espacio salvaje escondido detrás de los terrenos formales donde se había permitido que la naturaleza creciera con una intervención mínima. Árboles antiguos se extendían sobre nosotros,
sus ramas creando un dosel que filtraba la luz del sol en patrones danzantes. El sonido del agua corriente nos llevó a un pequeño arroyo que burbujeaba sobre piedras lisas, y el aire olía a tierra, a cosas en crecimiento y a libertad. Solía venir aquí cuando era joven, dijo Dominic, finalmente soltando mi mano. Inmediatamente extrañé el contacto. Mi madre me encontraba aquí cuando la presión era demasiada. Se sentaba conmigo y me decía que incluso los reyes necesitaban lugares donde pudieran ser simplemente ellos mismos. Me senté en una roca plana cerca del arroyo, acomodando mi camisón alrededor de mis piernas. Tu madre suena como si fuera extraordinaria. Lo era. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros casi se tocaran. Murió cuando yo tenía 16 años, un fallo cardíaco, repentino y brutal. Mi padre la siguió 2 años después. Dijeron que fue un accidente de casa, pero creo que simplemente se rindió. Sin ella, no sabía cómo ser nadie. El dolor en su voz era crudo, desprotegido de una manera que sospechaba que pocas personas habían oído. Lo siento. No lo sientas. Fue hace mucho tiempo. Pero sus manos se cerraron en puños contra sus muslos, traicionando la mentira. El punto es que ella me enseñó que la fuerza y la vulnerabilidad no son opuestos, que los lobos más fuertes son los que pueden admitir cuando están perdidos. ¿Estás perdido? Se giró para mirarme de frente, y la expresión en sus ojos ámbar me robó el aliento, por completo. Te miro y ya nada tiene sentido. Mis prioridades cambian. Mi temperamento se enciende por cosas que nunca antes me molestaron. Me encuentro tomando decisiones basadas en lo que me acercará a ti, en lugar de lo que es políticamente ventajoso. Se rió, pero no había humor en ello. Brennan tiene razón. Soy un desastre por tu culpa. Yo no pedí eso, susurré. Lo sé. Eso es lo que lo empeora. Simplemente existes, siendo tú misma, y de alguna manera eso es suficiente para hacerme cuestionar todo lo que pensé que quería de la vida. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pensé en todos los años que pasé invisible en Pinewood, convencida de que nunca sería nada más que la extraña hija de Gregory, que prefería los libros a las fiestas. Y ahora, aquí estaba el lobo más poderoso de los territorios del norte, diciéndome que mi mera existencia había trastocado su mundo. ¿Qué querías?, pregunté. Antes, paz sobre todo. Cogió una piedra lisa, la giró en sus dedos. Una reina fuerte que entendiera la política y pudiera ayudarme a navegar las interminables luchas de poder. Alguien competente y serena que no necesitara que yo fuera nada más que el rey. Lanzó la piedra al arroyo. La vio desaparecer bajo la superficie. Alguien seguro. Y yo no soy segura. Eres lo opuesto a lo seguro. Me miró, y el hambre en su mirada hizo que mi piel se sonrojara. Me haces desear cosas que no tengo derecho a desear. Me haces sentir cosas que he pasado años aprendiendo a reprimir. Y la peor parte es que ni siquiera sé si sientes algo más allá de la confusión y la obligación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Este era el momento de ser honesta o retirarme detrás de una evasiva educada. Pensé en los últimos 4 días de miradas robadas y distancia cuidadosa. Deyeser despierta preguntándome si había imaginado la conexión que había surgido entre nosotros esa primera noche. Pienso en ti constantemente, admití. Las palabras temblorosas pero ciertas. Me acuesto en esa hermosa habitación y me pregunto si tú también estás pensando en mí, o si solo soy un rompecabezas que estás tratando de resolver. Y luego me siento culpable porque se supone que debo ayudar a mi padre y a mi manada, no enamorarme de un rey que podría tener a quien quisiera. ¿Enamorarte? La voz de Dominic era áspera, urgente. Dijiste enamorarte. Fue una forma de, no lo hagas. Se acercó más, y de repente, no había espacio entre nosotros. Su mano subió para ahuecar mi rostro, el pulgar rozando mi pómulo con una ternura devastadora. No lo retires, por favor. No podría haberlo retirado aunque quisiera. La verdad estaba escrita en cada latido acelerado, en cada respiración entrecortada, en cada parte de mí que se inclinaba hacia su toque como una flor buscando el sol. Estoy aterrorizada, susurré. Yo también. Su frente se apoyó contra la mía, y la intimidad del gesto
hizo que mis ojos ardieran con lágrimas inesperadas. He dirigido este reino durante 10 años. He negociado tratados, sofocado rebeliones, tomado decisiones que afectaron a miles de vidas. Pero no tengo idea de cómo hacer esto. ¿Cómo ser lo que necesitas? Quizás no tienes que saberlo. Mis manos subieron para descansar sobre su pecho, sintiendo su corazón tronar bajo mis palmas. Quizás simplemente lo intentamos juntos. El beso, cuando llegó, no fue nada como lo había imaginado. No hubo seducción practicada, ni pasión calculada. En cambio, fue tentativo y explorador, como si ambos estuviéramos tratando de comunicar cosas para las que no teníamos palabras. Sus labios eran suaves contra los míos, interrogantes, y cuando suspiré en el contacto, emitió un sonido bajo en su garganta que envió una cascada de calor por todo mi cuerpo. Se separó lentamente, respirando con dificultad, las frentes aún juntas, como si separarse por completo pudiera romper algo frágil y precioso. 2 semanas no van a ser suficientes, dijo Dominic, su voz destrozada. No, estuve de acuerdo. Mis dedos se aferraron a su camisa. Realmente no. Y en algún lugar de los árboles sobre nosotros, los pájaros cantaron su aprobación, mientras el arroyo continuaba su viaje interminable, indiferente al hecho de que todo acababa de cambiar irrevocablemente. La semana siguiente se desarrolló como un sueño del que temía despertar. Dominic dejó de esconderse. Cualquier muro que había construido entre nosotros se derrumbó después de esa mañana en el jardín, y de repente estaba en todas partes. Caminando conmigo por los terrenos del palacio, sentándose a mi lado durante las comidas, encontrando excusas para buscarme entre reuniones. La corte observaba con una fascinación apenas disimulada cómo su rey reservado y controlado se transformaba en alguien casi irreconocible. Pero no todo era romance y besos robados. La realidad de su mundo presionaba desde todos los lados. Asistí a mi primera reunión del consejo el 8º día. Me senté en una silla que habían añadido apresuradamente junto a la de Dominic en la cabecera de la mesa. La sala se quedó en silencio cuando entré, y sentí el peso de cada mirada, calculando, juzgando, midiendo mi valía. «Caballeros», dijo Dominic. Su tono no admitía discusión. «La señorita Thorne se unirá a nosotros. Valoro su perspectiva». La expresión de Brennan podría haber agriado la leche. Su Majestad, con todo respeto, las reuniones del Consejo involucran asuntos de estado sensibles. Quizás la señorita Thorne estaría más cómoda. «Estoy bastante cómoda donde estoy, consejero», interrumpí, manteniendo mi voz firme, a pesar de la ansiedad que se revolvía en mi estómago. A menos que esté sugiriendo que el juicio del rey Alfa es tan pobre que comprometería la seguridad al incluir a alguien en quien no confía. Varios de los otros consejeros se movieron incómodos. La mano de Dominic encontró la mía debajo de la mesa. La apretó una vez en silencioso apoyo. La reunión prosiguió con una formalidad dolorosa. Discutieron disputas fronterizas, asignaciones de recursos, quejas de manadas más pequeñas sobre ser pasadas por alto en favor de territorios más grandes. Escuché con atención, notando las corrientes subterráneas de poder y resentimiento que fluían bajo cada declaración supuestamente neutral. «La manada de Pinewood», dijo Brennan en un momento, sus ojos encontrando los míos con precisión depredadora, «ha solicitado recursos adicionales para la reparación de infraestructura. Sin embargo, dado su tamaño e irrelevancia estratégica, he recomendado que deneguemos la petición». El calor inundó mi rostro, pero me obligué a mantener la calma. ¿Irrelevancia estratégica? Pinewood limita con las montañas del este. Esos picos son la primera línea de defensa contra incursiones de los territorios salvajes. Descartarlos como irrelevantes parece miope. Con respeto, señorita Thorne, usted no es objetiva. Tampoco lo es usted. Lo interrumpí, inclinándome hacia adelante. Ha dejado muy clara su opinión sobre mí, consejero. Pero eso no cambia los hechos. Pinewood puede ser pequeña, pero cumple un propósito. Descuidarlos debilita toda la red de seguridad fronteriza. Cayó el silencio. Podía sentir la atención de Dominic sobre mí, intensa y evaluadora. Cuando finalmente me atreví a mirarlo, encontré algo parecido al orgullo brillando en sus ojos ámbar. «La señorita Thorne tiene un punto válido», dijo, su voz con autoridad absoluta.
Aprueben los recursos para Pinewood, y Brennan, en el futuro, intente separar sus sentimientos personales de sus recomendaciones profesionales. Está por debajo de usted. El reproche fue sutil, pero inconfundible. La mandíbula de Brennan se apretó, pero asintió rígidamente. Me había ganado un enemigo, me di cuenta. No solo un oponente, sino alguien que trabajaría activamente en mi contra. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí extrañamente tranquila, como si una parte de mí hubiera estado esperando esta lucha toda mi vida. Después de la reunión, Dominic me llevó a un pasillo vacío. Sus manos enmarcaron mi rostro con una ternura que contrastaba bruscamente con el acero que había mostrado en la sala del consejo. «Estuviste magnífica», dijo, y la cruda admiración en su voz hizo que mis rodillas se debilitaran. Estaba aterrorizada. Lo sé, eso es lo que lo hizo magnífico. Me besó, lento y profundo, y me derretí en él como si hubiera estado haciendo esto toda mi vida. No retrocediste, no te disculpaste por existir, simplemente te mantuviste firme. Ahora me va a hacer la vida difícil. Que lo intente. La expresión de Dominic se endureció. Olvida que yo soy quien decide quién se queda y quién se va, y tú te quedas. La certeza en sus palabras me provocó un escalofrío. ¿Me quedo? Si quieres. Su pulgar trazó mi labio inferior y me estremecí. Nuestras 2 semanas casi han terminado. Pero no quiero que te vayas, Celia. Quiero que te quedes. No como invitada, no como una distracción temporal, sino como mía. La posesividad debería haberme molestado. En cambio, encendió algo salvaje y feroz en mi pecho. Tuya, si me aceptas. Su voz bajó, se volvió vulnerable. Sé que no soy fácil. Sé que este mundo es brutal y complicado, y te enfrentarás a la oposición todos los días. Pero te prometo que lucharé por ti, siempre. En las salas del consejo, en los salones de baile y en cualquier otro lugar donde alguien intente menospreciar lo que eres. Pensé en Pinewood, en el rostro amable de mi padre y en la pequeña casa que había sido todo mi mundo. Pensé en la chica que había sido, invisible, ignorada, convencida de que nunca sería nada más que la extraña hija de Gregory. Y luego pensé en quién me había convertido en estos últimos días. Alguien que podía enfrentarse a los consejeros y estar al lado de un rey sin sentir que estaba fingiendo. Quiero hablar con mi padre primero, dije finalmente. Se merece escuchar esto de mí, no a través de canales oficiales. Dominic asintió de inmediato. Por supuesto, haré los arreglos para que viajes a Pinewood mañana. Jackson te acompañará. Sola, interrumpí. Necesito hacer esto sola. Dudó, y pude ver la guerra en su expresión. El rey que entendía la necesidad política contra el lobo que quería mantenerme cerca y protegida. Finalmente, asintió. Sola. Pero vuelves a mí. Vuelvo a ti. Estuve de acuerdo. Y sellé la promesa con un beso que sabía a esperanza, a futuro y a todo lo que nunca me había permitido desear. El viaje a Pinewood tomó la mayor parte del día siguiente. Observé cómo el paisaje cambiaba a través de la ventana del carruaje. Pasaba de la perfección cuidada de los territorios reales al terreno más salvaje y áspero de las tierras fronterizas. Para cuando llegamos a la casa de mi padre, el crepúsculo había pintado el cielo en tonos de púrpura y oro. Gregory estaba en el jardín cuidando las verduras que nos habían sostenido a través de innumerables temporadas de escasez. Se enderezó cuando oyó el carruaje. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa que me dolió en el pecho de amor y culpa. Celia. Me atrajo en un abrazo que olía a tierra, a seguridad y a hogar. Estaba empezando a pensar que te habías olvidado de tu viejo. Lo abracé con fuerza, memorizando la sensación de sus brazos a mi alrededor. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en el porche mientras caía la noche y le conté todo. Sobre Dominic y los celos y la conexión imposible que desafiaba la lógica. Sobre las reuniones del consejo y la hostilidad de Brennan y la elección que enfrentaba. Mi padre escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvía más pensativa a medida que hablaba. ¿Lo amas?, dijo finalmente. No era una pregunta. Creo que sí. La admisión se sintió enorme, aterradora. ¿Es una locura? Han pasado menos de 2 semanas. Tu madre y yo lo supimos después de 3 días. Su sonrisa era triste, teñida de un viejo dolor. A veces las almas se reconocen rápidamente.
La pregunta no es si lo amas, es si estás preparada para lo que costará amarlo. ¿Qué quieres decir? Serás reina, Celia, no solo su pareja, sino una líder. Te enfrentarás a la oposición de lobos que piensan que no eres lo suficientemente buena, no estás calificada, no eres digna. Tomarás decisiones que afectarán a miles de vidas. Tendrás enemigos que usarán cada error tuyo en tu contra. Tomó mi mano, la apretó suavemente. Pero si lo amas, si realmente lo amas, entonces encontrarás la fuerza para soportarlo, tal como lo hizo tu madre cuando eligió ser mi pareja, aunque significara dejar atrás a su propia manada. Lo miré fijamente. Nunca supe eso, que ella dejó su manada por ti. Se suponía que debía aparearse con el hijo de su alfa, una unión poderosa, políticamente ventajosa, pero en cambio me amó a mí. Un don nadie de un territorio pequeño sin nada que ofrecer más que mi corazón. Sus ojos se perdieron en el recuerdo, su familia la desheredó. Su manada la rechazó, pero nunca se arrepintió. Me dijo una vez que elegir el amor por encima de la seguridad fue lo más valiente que hizo. Las lágrimas nublaron mi visión. La extraño. Yo también, cariño. Todos los días. Me acercó, y me permití ser su niña pequeña de nuevo. Solo por un momento. Pero veo mucho de ella en ti. Ese mismo coraje, ese mismo corazón feroz. Si amas a este rey tuyo, si te hace sentir que eres exactamente quien debes ser, entonces no dejes que el miedo te detenga. No dejes que las opiniones de lobos de mente estrecha te hagan dudar de tu valía. Nos sentamos en un cómodo silencio, mientras las estrellas aparecían una por una, pintando constelaciones en la oscuridad. Pensé en mi madre, en la elección que había hecho, y en la vida que había construido a pesar del costo. Pensé en la chica que había sido, y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. La manada necesita apoyo, dije finalmente. Recursos, atención, respeto. Si hago esto, si me quedo con Dominic, me aseguraré de que Pinewood obtenga lo que necesita. Nos las arreglaremos de todos modos, pero pude oír el alivio en su voz. Solo prométeme que no estás haciendo esto por nosotros. Prométeme que lo estás eligiendo a él porque es lo que tú quieres. Lo prometo. Y era verdad. Cualesquiera que fueran las ventajas políticas que pudieran surgir de esto, cualesquiera que fueran las puertas que se abrieran o cerraran, la verdad fundamental era simple. Quería a Dominic. Quería su intensidad y su vulnerabilidad, su fuerza y su miedo. Quería construir algo con él que ninguno de los dos podría haber creado solo. Pasé la noche en mi antigua habitación, rodeada de libros, recuerdos y los fantasmas de quien solía ser. Pero cuando llegó la mañana, estaba lista para dejar este lugar que me había formado. Lista para entrar en un futuro que me aterrorizaba y me emocionaba en igual medida. Mi padre estaba en el porche mientras me preparaba para irme, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde el funeral de mi madre. Haz que me sienta orgulloso, Celia. Lo haré. Lo abracé con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Ahora vete. Tú, Ray, probablemente está haciendo agujeros en el suelo del palacio esperándote. La imagen me hizo reír, y llevé esa ligereza conmigo mientras el carruaje se alejaba de Pinewood. Vi la figura de mi padre hacerse más pequeña en la distancia. Vi el único hogar que había conocido desaparecer entre los árboles, y no sentí arrepentimiento. Solo anticipación, porque iba a casa, solo que a una diferente. El palacio apareció a la vista mientras el sol comenzaba su descenso. Todo piedra, fuerza y permanencia. Pero apenas tuve tiempo de apreciarlo antes de que la puerta del carruaje se abriera de golpe, y Dominic estaba allí. Me sacó y me estrechó en sus brazos con una desesperación que hablaba de horas pasadas preocupándose. Volviste. Respiró contra mi cabello. Prometí que lo haría. Me aparté lo suficiente para ver su rostro, para catalogar el alivio, la alegría y el amor que transformaron sus duros rasgos en algo desgarradoramente hermoso. Y siempre cumplo mis promesas. Quédate conmigo. Sus manos enmarcaron mi rostro, su pulgar secando una lágrima, que no me había dado cuenta de que había caído. No por 2 semanas o 2 meses, sino para siempre. Sé mi reina, Celia. Permanece a mi lado, lucha conmigo y construye algo que ninguno de los dos podría crear solo. Pensé en el coraje de mi madre, en la sabiduría amable de mi padre,
en la chica que se había apoyado contra una pared tratando de desaparecer, y en la mujer que había aprendido a mantenerse firme. Pensé en las reuniones del consejo, en los enemigos políticos y en los 1000 desafíos que vendrían. Y debajo de todo, pensé en ojos ámbar y olor a cedro, y en una conexión que había reescrito todo lo que creía saber sobre mí misma. Sí, dije, y vi su mundo, nuestro mundo, remodelarse alrededor de esa única palabra. Sí, seré tu reina. El beso que siguió supo a promesas cumplidas y futuros reclamados. Y a un amor que no tenía nada que ver con la lógica, y todo que ver con almas que se reconocían a través de distancias imposibles. Y en algún lugar del palacio, sabía que Brennan y otros como él probablemente estaban tramando su oposición. Pero que vinieran. Había pasado toda mi vida siendo subestimada, descartada, ignorada. Era hora de mostrarles lo que sucedía cuando la chica invisible finalmente salía a la luz. El anuncio llegó 3 días después, entregado con toda la ceremonia y formalidad que tales declaraciones exigían. Estaba de pie junto a Dominic en el gran balcón que daba al patio principal. Observaba cómo cientos de lobos se reunían abajo. El sol brillaba intensamente, haciendo que la multitud reunida reluciera como un ser vivo. Todos los rostros levantados y los ojos curiosos, esperando escuchar lo que su rey tenía que decir. La mano de Dominic encontró la mía, su agarre firme y tranquilizador. ¿Lista? No, admití. Pero hagámoslo de todos modos. Su sonrisa fue rápida, privada, solo para mí. Luego, su expresión cambió. Se convirtió en la máscara de autoridad que llevaba tan bien, y dio un paso adelante para dirigirse a su gente. Durante 10 años, los he liderado solo. Su voz resonó en el patio, amplificada por la acústica natural del espacio. He tomado decisiones, forjado alianzas y protegido nuestros territorios, sin una compañera a mi lado. Muchos de ustedes han cuestionado esta elección. Muchos se han preguntado cuándo tomaría una reina. La multitud se agitó, los susurros se extendieron por la asamblea como el viento a través del trigo. Esperé porque me negué a elegir una alianza política por encima de una conexión genuina. Esperé porque creía que la loba que estuviera a mi lado debería hacerlo por amor, no por ambición. Se volvió hacia mí, y la ternura en su mirada me cortó la respiración. La esperé a ella. Me atrajo hacia adelante y de repente fui visible para todos. Cientos de ojos se fijaron en mí con curiosidad, escepticismo, cálculo. Mi loba se acercó a la superficie, atrapada entre el impulso de someterse bajo tanta atención y el extraño y feroz orgullo que provenía de estar junto a Dominic. Celia Thorne de la manada de Pinewood será mi reina, anunció Dominic, su voz resonando con absoluta certeza. Es sabia y valiente, compasiva y fuerte. Me ha desafiado, me ha apoyado y me ha mostrado cómo es una verdadera asociación. Cualquiera que dude de su valía, me responderá a mí. La última frase tenía un tono de advertencia que hizo que varios lobos en la multitud se movieran incómodos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Desde algún lugar en medio de la asamblea, un lobo soltó un aullido de aprobación. Luego otro, y otro. En cuestión de momentos, el patio se llenó del sonido. Un coro de aceptación que resonó en mis huesos y me hizo llorar. No todos se unieron. Pude ver focos de silencio, lobos cuyas expresiones iban desde la desaprobación hasta la hostilidad abierta. Brennan estaba entre ellos. Su rostro, una máscara cuidadosa, que no podía ocultar del todo su disgusto. Pero eran la minoría, ahogados por la abrumadora ola de apoyo de lobos que aparentemente se preocupaban más por la felicidad de su rey que por las maniobras políticas. Dominic me acercó, me dio un beso en la sien que provocó nuevos aullidos de aprobación en la multitud. «Bienvenida a casa, mi reina», murmuró contra mi piel. Las semanas que siguieron fueron un bautismo de fuego. Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre la política de las manadas, la gestión territorial y la intrincada red de relaciones que mantenía unido el reino. Dominic fue paciente pero exigente. Me empujó a pensar críticamente, a cuestionar suposiciones, a desarrollar mi propia perspectiva en lugar de simplemente hacer eco de la suya. Las reuniones del consejo se convirtieron en mi campo de batalla.
Brennan continuó su sutil campaña de socavamiento, cuestionando mis recomendaciones, señalando mi inexperiencia, sugiriendo que quizás el tiempo de la reina se emplearía mejor en actividades más apropiadas. Pero había aprendido a contraatacar con hechos y lógica, a construir alianzas con otros consejeros que valoraban la sustancia por encima de la tradición. La disputa fronteriza de Morrison, dije durante una reunión particularmente contenciosa, extendiendo mapas sobre la mesa. La han estado abordando como un problema territorial, pero el verdadero problema es la escasez de recursos. El río que atraviesa la zona en disputa se ha estado desviando más al sur cada año debido a la erosión río arriba. Ninguna de las manadas está discutiendo realmente sobre la tierra. Están discutiendo sobre el acceso al agua. El consejero Davies, un lobo mayor que inicialmente se había mostrado escéptico conmigo, se inclinó para estudiar los mapas. Si eso es cierto, entonces la solución no es redibujar las fronteras, es abordar la erosión. Exactamente, señalé varios lugares marcados. Si invertimos en esfuerzos de estabilización aquí, aquí y aquí, el río volverá a su curso natural. Ambas manadas obtienen agua adecuada y evitamos un conflicto que podría haber escalado a la violencia. La sonrisa de Dominic fue sutil, pero sentí su orgullo como calor contra mi piel. Brillante. Davies, coordine con Morrison y Clearwater. Resolvamos esto antes del invierno. La expresión de Brennan era agria, pero ni siquiera él pudo discutir la lógica. Una pequeña victoria, pero había aprendido a saborearlas. No todos los desafíos provenían del consejo. 3 meses después del anuncio, organizamos una reunión de manadas vecinas. Un evento diplomático destinado a fortalecer alianzas y mostrar unidad. Había pasado semanas preparándome, trabajando con coordinadores de eventos, para crear una atmósfera que equilibrara la formalidad con la calidez. La noche transcurría sin problemas, hasta que llegó Lyanna Frost. Ella era todo lo que yo no era, alta y elegante, con cabello oscuro que caía en ondas perfectas y ojos como trozos de hielo. Había sido considerada la favorita para ser reina antes de que yo apareciera, y su disgusto por haber sido desplazada estaba escrito en cada línea de su cuerpo. Su Majestad. Saludó a Dominic con una sonrisa que era todo dientes. Qué encantador volver a verlo. Ha pasado demasiado tiempo. Lyanna. El tono de Dominic fue educado pero frío. Permíteme presentarte a mi reina Celia. Esos ojos de hielo se fijaron en mí, evaluadores y despectivos en la misma mirada. Por supuesto, la famosa Celia Thorne. He oído mucho sobre ti. Todo bueno, espero. Oh, ciertamente. Aunque debo admitir que me sorprendió tu origen. Pinewood es una manada tan pequeña. No habría pensado que el rey Alpha elegiría a alguien tan inexperta. El insulto fue entregado con tal dulzura que tardó un momento en registrarse. A nuestro alrededor, la conversación se había calmado. Los lobos estaban atentos a lo que claramente se estaba convirtiendo en una confrontación. La experiencia viene en muchas formas, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Puede que no haya crecido en la política de la corte, pero entiendo lo que significa luchar por la supervivencia, tomar decisiones difíciles con recursos limitados, valorar la sustancia sobre la apariencia. Esas lecciones me sirven bien aquí. Qué pintoresco. La sonrisa de Lyanna se agudizó. Aunque me pregunto si realmente entiendes lo que has asumido. Ser reina no es solo estar al lado del rey y lucir bonita. Requiere conocimiento, conexiones, el respeto de las manadas. Todas cosas que tardan años, a veces generaciones en construirse. Tienes razón, estuve de acuerdo, y vi la sorpresa parpadear en su rostro. Requiere esas cosas. También requiere la capacidad de aprender, de adaptarse, y de poner las necesidades del reino por encima de la ambición personal. Puede que tenga mucho que aprender, pero al menos estoy aquí porque el rey me eligió a mí, no porque conspiré y me posicioné esperando ser elegida. La pula dio en el blanco. La expresión de Lyanna se volvió venenosa. Tú, pequeña, Lyanna. La voz de Dominic cortó cualquier insulto que ella estuviera a punto de lanzar, lo suficientemente fría como para congelar el aire entre nosotros. Creo que ya has dicho suficiente. De hecho, creo que quizás la invitación de la manada Frost a futuras reuniones debería ser reconsiderada. No tenemos espacio para lobos que muestran tal falta de respeto a su reina.
La amenaza era inconfundible. Leana palideció, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Su Majestad, me disculpo. No quise faltar al respeto. Sin embargo, lo hiciste libremente. Se movió, posicionándose ligeramente delante de mí, en un gesto de protección que era a la vez posesivo y tierno. El origen de mi reina no es de tu incumbencia. Su valía se determinó en el momento en que la elegí. Cualquiera que lo cuestione, me está cuestionando a mí. ¿Está claro? Cristalino, Su Majestad. La reverencia de Leana fue rígida, humillada. Se retiró rápidamente, y la vi irse con una mezcla de triunfo y agotamiento. Podría haber manejado eso. Le susurré a Dominic una vez que tuvimos un momento de relativa privacidad. Sé que podrías haberlo hecho. Su mano encontró la parte baja de mi espalda, firme y cálida. Pero no tienes que manejar todo sola. Eso es lo que significa la asociación. Luchamos el uno por el otro. Las palabras calmaron algo inquieto en mi pecho. Había pasado tanto tiempo demostrando mi valía, demostrando que merecía estar aquí, que casi había olvidado que no se suponía que debía hacerlo sola. 6 meses después de mi reinado como reina, el invierno llegó con una eficiencia brutal. La nieve cubrió los terrenos del palacio, y la temperatura bajó hasta que incluso los lobos con pelaje grueso sintieron el mordisco del frío. Fue durante esta estación que llegó la verdadera prueba. Llegaron informes de extrañas desapariciones en los territorios del este. Lobos que se desvanecían sin dejar rastro. Su olor simplemente terminaba. Sin signos de violencia, sin cuerpos, nada más que espacios vacíos donde antes había miembros de la manada. El miedo se extendió como la pólvora, y de repente cada pequeña manada en la frontera exigía protección, recursos, respuestas que no teníamos. El consejo estaba en caos. Las teorías iban desde lobos renegados hasta algún tipo de enfermedad o intervención sobrenatural. Brennan, predeciblemente, sugirió retirar los recursos a los territorios centrales y dejar que las manadas fronterizas se las arreglaran solas. Eso sería firmar sus sentencias de muerte, dije, mi voz cortando la discusión. Esta es nuestra gente, nuestra responsabilidad. Con respeto, Su Majestad, tenemos recursos limitados, replicó Brennan. Extendernos demasiado podría dejarnos a todos vulnerables. Entonces tenemos que ser más inteligentes. Me levanté, moviéndome hacia el mapa que dominaba una pared. Las desapariciones siguen un patrón. Miren, comienzan aquí, en la parte más profunda de los pasos de montaña. Se mueven hacia el sur, apuntando primero a granjas aisladas, y luego gradualmente hacia asentamientos más grandes. Davies se inclinó para estudiar el patrón que había marcado. Tienes razón, es metódico, lo que significa que no son lobos al azar o una enfermedad. Tracé el camino probable con mi dedo. Algo nos está cazando, algo lo suficientemente inteligente como para planificar, para evitar la detección, para apuntar primero a los más vulnerables. Sugieres que estamos lidiando con una amenaza organizada, dijo Dominic, su expresión grave. Sugiero que debemos dejar de reaccionar y empezar a anticipar. Me volví para enfrentar al consejo. Sabemos a dónde lleva el patrón. Podemos tender una trampa, fortificar el próximo objetivo probable, posicionar a nuestros luchadores más fuertes, y finalmente obtener respuestas sobre a qué nos enfrentamos. Brennan abrió la boca para objetar, pero Dominic levantó una mano. La estrategia de la reina es sólida. Davies, coordine con las manadas fronterizas. Brennan, organice a nuestros mejores rastreadores y luchadores. Quiero que esto se resuelva antes de que desaparezcan más lobos. La operación tardó 2 semanas en organizarse. Insistí en ser parte del equipo de respuesta, a pesar de la resistencia inicial de Dominic. Discutimos sobre ello durante horas, su miedo por mi seguridad luchando con su respeto por mi juicio. Necesito estar allí, dije finalmente, agotada de luchar. No porque esté tratando de demostrar algo, sino porque esta es mi gente también. Si voy a ser su reina, no puedo liderar desde la seguridad mientras ellos enfrentan el peligro. Si algo te pasa, entonces te asegurarás de que quien lo hizo se arrepienta por el resto de su muy corta vida. Ahuequé su rostro, obligándolo a mirarme a los ojos. Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero el miedo no puede ser lo que nos guíe. Confía en que seré inteligente, cuidadosa,
que volveré a ti. Me abrazó con fuerza esa noche, y memoricé la sensación de sus brazos a mi alrededor, el latido constante de su corazón, el olor a cedro y tormenta que se había convertido en mi hogar. La trampa se activó en una noche en que la luna colgaba llena y brillante, convirtiendo la nieve en un campo de diamantes. Esperamos en silencio, posicionados alrededor de un pequeño asentamiento que coincidía perfectamente con el patrón. Pasaron horas sin nada más que viento, frío y la tensión de la anticipación. Entonces llegaron. No eran lobos, no era nada natural, criaturas que se movían como sombras con forma, con ojos que brillaban de un verde enfermizo y movimientos que desafiaban la física. Fluyeron hacia el asentamiento como agua, silenciosos y mortales, esperando claramente una presa fácil. En cambio, nos encontraron a nosotros. La batalla fue breve pero brutal. Estas cosas, espectros las llamó alguien más tarde, eran fuertes pero vulnerables a ataques coordinados. Nos movimos como una unidad. Los meses de entrenamiento y confianza dieron sus frutos mientras los hacíamos retroceder. Capturamos a varios y eliminamos al resto. Después, mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y oro, me paré entre mi gente, salpicada de sangre y agotada, pero victoriosa. Dominic me encontró allí. Me atrajo a sus brazos con una desesperación que hablaba de horas pasadas, temiendo lo peor. «No vuelvas a hacerme eso nunca más», gruñó contra mi cabello. «No prometo nada», pero lo abracé con la misma fuerza, agradecida de estar viva, de ser abrazada, de haber encontrado este amor imposible que lo había remodelado todo. La primavera llegó finalmente, como siempre lo hace. Los espectros capturados proporcionaron información sobre una facción que había estado tratando de debilitar el reino desde los bordes hacia adentro. Un complot que había fracasado porque lo habíamos descubierto a tiempo, porque habíamos trabajado juntos, porque me había negado a dejar que el miedo dictara la estrategia. El respeto del consejo por mí cambió después de esa noche. Incluso Brennan, aunque nunca sería cálido, me trató con un reconocimiento a regañadientes de mis capacidades. Me había demostrado a mí misma, no por derecho de nacimiento o maniobras políticas, sino por coraje y competencia. Más importante aún, me lo había demostrado a mí misma. Un año después de esa primera reunión, Dominic y yo estábamos de nuevo en el balcón que daba al patio. Pero esta vez, en lugar de anunciar nuestro compromiso, estábamos celebrando nuestro aniversario. La multitud de abajo era más grande, más diversa. Lobos de territorios que habían sido extraños, ahora estaban juntos como aliados. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Dominic en voz baja, su brazo alrededor de mi cintura. ¿De renunciar a tu vida tranquila por todo este caos? Pensé en Pinewood, en la chica que había sido, y que no quería nada más que ser invisible. Pensé en las batallas libradas y ganadas, los enemigos hechos y los aliados forjados, las 1000 maneras en que había sido puesta a prueba y transformada. Pensé en la carta de mi padre esa mañana, llena de orgullo, amor y noticias de que Pinewood estaba prosperando, con el apoyo y los recursos que habíamos proporcionado. Ni por un solo momento, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. Este es exactamente el lugar donde debo estar. Me besó entonces, suave, dulce y lleno de promesas. Y la multitud de abajo aulló su aprobación. El sonido se extendió por los territorios, como una canción de unidad y esperanza. Había venido aquí como una don nadie de ninguna parte, sin esperar nada. Había encontrado amor, propósito y una fuerza que nunca supe que poseía. Me había convertido en reina, no por derecho de nacimiento, sino por elección. Tanto su elección como la mía. Y mientras el sol se ponía sobre nuestro reino, pintando el cielo en tonos de fuego y oro, supe con absoluta certeza que esto era solo el comienzo.